Un anciano al borde de la muerte hizo un último pedido: ver a su perro Canelo. Cuando el labrador entró en el cuarto de hospital, algo milagroso sucedió. Los signos vitales del paciente comenzaron a estabilizarse y el comportamiento del perro reveló un error médico crucial. El diagnóstico terminal estaba equivocado. Una historia sobre conexiones que trascienden explicaciones, curación inesperada y un amor que desafía incluso a la ciencia. Prepárese para emocionarse. Deje su like y comente desde dónde está viendo. En el silencio opresivo del cuarto 412, solo el sonido rítmico de los aparatos rompía la quietud. Ya era de noche cuando Miguel López, de 78 años, abrió los ojos después de horas de sueño intranquilo. Sus manos, antes firmes al sostener herramientas en la carpintería que mantuvo por 5 décadas, ahora temblaban como hojas de otoño. «Por favor», susurró con la voz débil, casi inaudible, haciendo que su nieta Sofía se inclinara para escuchar mejor. «Quiero ver a Canelo una última vez. Solo una vez». Una lágrima solitaria resbaló por la cara arrugada, marcada por el tiempo y por historias que podrían llenar volúmenes. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál sería su último pedido si supiera que el tiempo se está agotando? Para Miguel, no había dudas. Era ver a su fiel compañero de 4 patas una vez más antes de partir. Canelo no era solo un perro. El 107 labrador de pelaje dorado y ojos tan expresivos como los del dueño, había sido el único compañero constante de Miguel desde que Elena, su esposa de 50 años, partió tras una batalla silenciosa contra el cáncer. 5 años pasaron, y en cada uno de esos días, Canelo estuvo allí, sentado a los pies de la mecedora, cuando Miguel contemplaba el jardín que Elena tanto amaba, durmiendo al lado de su cama en las noches en que la soledad parecía pesar toneladas sobre sus hombros cansados. La familia reunida en el pasillo del hospital recibió el pedido con una mezcla de comprensión y vergüenza. ¿Cómo podrían negar el último deseo de un hombre a quien los médicos habían sentenciado con solo unos días de vida? ¿Pero cómo? ¿Conseguirían convencer a la administración del hospital de permitir la entrada de un animal en las instalaciones? El reglamento era claro: solo personas autorizadas. No podemos simplemente contrabandear un labrador dentro del hospital, papá, argumentó Juan, hijo mayor de Miguel, pasando nerviosamente la mano por los cabellos canosos. Existen reglas, protocolos sanitarios. Reglas. La voz de Ana, la nuera de Miguel, cortó el aire como una navaja. La misma mujer que por años mantuvo una relación turbulenta con el suegro terco, ahora se convertía en su defensora más acérrima. Estamos hablando del último deseo de un hombre muriendo. ¿Qué vale más? ¿Un papel firmado o la dignidad de partir en paz? Los pasillos de aquel hospital provincial, con sus paredes de un verde descolorido y el olor característico de antiséptico, habían presenciado innumerables despedidas. Era un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía tenue, donde promesas eran hechas y muchas veces rotas. Pero también era un lugar donde, ocasionalmente, lo improbable sucedía. Aquella noche, una de esas figuras casi míticas que existen en todos los hospitales entró en escena. Doña Carmen, la enfermera jefe que servía en aquel establecimiento desde hacía más de 30 años. Con sus cabellos blancos siempre impecablemente recogidos en un moño y una mirada que combinaba firmeza y compasión, era tanto temida como amada por el equipo. Al pasar por el grupo familiar en evidente conflicto, disminuyó los pasos, captando fragmentos de la discusión. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con la autoridad de quien conocía cada centímetro de aquel lugar. Sofía, la nieta de 22 años que siempre tuvo un don especial para contar historias, tomó la palabra. Explicó la situación, describiendo no solo el pedido del abuelo, sino también el significado de Canelo en su vida, la profunda soledad que lo acompañaba desde la muerte de la abuela, y cómo el labrador había sido su única razón para continuar cuando la depresión lo consumía. Doña Carmen escuchó atentamente, sin interrumpir,
sus ojos experimentados estudiando cada rostro presente. Cuando Sofía terminó, un silencio pesado se instaló. La enfermera jefe ajustó el estetoscopio colgado en su cuello, un gesto que todos ya habían aprendido a reconocer como su momento de reflexión. «Existen reglas en este hospital», comenzó ella, haciendo que Juan suspirara desanimado. «Pero también existe compasión. Y en mis 34 años de profesión, aprendí que a veces la segunda debe prevalecer sobre la primera». Volviéndose hacia la familia, doña Carmen explicó su plan. El hospital tendría movimiento reducido en el cambio de turno, alrededor de las 6 de la mañana. Si traían a Canelo en este horario, usando la entrada de servicio cercana a la lavandería, ella personalmente los escoltaría hasta el cuarto de Miguel. Tendrían 15 minutos, ni un segundo más, para este último encuentro. Si alguien cuestiona, la responsabilidad será enteramente mía, concluyó, antes de alejarse con pasos rápidos y precisos por el pasillo. Lo que la familia no sabía era que, mientras seguía hacia su estación de trabajo, doña Carmen entró en la pequeña capilla del hospital y encendió una vela, siguiendo la tradición local de las promesas a San Benito, una creencia antigua de que pedidos hechos con fe verdadera siempre son atendidos de alguna forma. «San Benito», susurró ella, «haz lo que sea mejor para ellos». La madrugada se arrastró como si el propio tiempo quisiera prolongar la expectativa de aquel encuentro. Mientras el resto de la familia se turnaba en incómodas siestas en las sillas de la sala de espera, Sofía permaneció al lado del abuelo. Observaba su pecho subir y bajar con dificultad, la piel amarillenta por la ictericia, consecuencia de lo que los médicos diagnosticaron como un cáncer de páncreas en etapa terminal, ya con metástasis generalizada, el mismo mal que se había llevado a su abuela. «Abuelo», ella murmuró, sosteniendo la mano fría y frágil entre las suyas, «Canelo vendrá a verte por la mañana. Aguanta firme». Una imperceptible contracción en los labios de Miguel fue la única indicación de que había escuchado, pero para Sofía fue suficiente. Su abuelo, el hombre que siempre había sido conocido por la terquedad legendaria, por la negativa a aceptar ayuda incluso cuando más la necesitaba, que prefería pasar horas intentando arreglar algo solo a pedir ayuda por 5 minutos, estaba allí, luchando con la misma determinación que caracterizó toda su vida. Las primeras luces de la mañana comenzaban a penetrar por las rendijas de la persiana cuando Juan entró en el cuarto, acompañado por Ana. Ambos parecían exhaustos, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «Está todo listo», informó Juan en voz baja. «Ricardo está con Canelo en el coche, esperando la señal de doña Carmen». Ana se acercó a la cama, ajustando delicadamente la sábana que cubría al suegro. Un gesto de cuidado que contrastaba con años de relación tensa, marcada por discusiones, acaloradas sobre cómo educar a los nietos, administrar las finanzas familiares o cuidar la casa. No era secreto para nadie que Miguel nunca había considerado que Ana fuera suficientemente buena para su hijo. Un juicio injusto basado más en sus propias inseguridades que en las cualidades reales de la nuera. «Mantén los ojos abiertos, viejo terco», murmuró ella con sorprendente ternura, tocando suavemente el hombro huesudo. «Tu amigo está llegando». Precisamente a las 6 horas, el teléfono del cuarto sonó. Una llamada breve, sin palabras superfluas. Era la señal combinada. 10 minutos después, el ruido suave de patas contra el piso de vinilo del pasillo anunció la llegada más esperada. La puerta se abrió lentamente y Canelo entró, conducido por Ricardo, el nieto menor de Miguel. El labrador, normalmente agitado y juguetón a pesar de sus 12 años, parecía comprender la solemnidad del momento. Sus ojos castaños recorrieron el cuarto rápidamente, hasta encontrar la figura acostada en la cama. Por un momento, el perro dudó, como si no reconociera completamente aquella versión frágil de su dueño. «Anda, muchacho», incentivó Ricardo, aflojando la correa. «Es el abuelo». Canelo avanzó cautelosamente,
su hocico olfateando el aire, captando los olores extraños de medicamentos y antisépticos que se mezclaban con el olor familiar de su tutor. Al acercarse a la cama, algo inesperado sucedió. En lugar de saltar o ladrar en reconocimiento entusiasta como todos esperaban, el labrador se acostó tranquilamente al lado de la cama, posicionando su cabeza de forma que quedara próxima a la mano colgante de Miguel. El silencio en el cuarto era casi palpable, roto solo por el sonido constante de los monitores. Entonces, como si despertara de un largo sueño, los dedos de Miguel se movieron ligeramente, encontrando la parte superior de la cabeza de Canelo. Un suspiro profundo escapó de sus labios resecos. «Mi buen muchacho», susurró, su voz más firme de lo que había estado en días. «Viniste». Fue en este exacto momento que la doctora Patricia García, la médica responsable del caso, entró en el cuarto para la evaluación matutina. Su mirada de sorpresa al ver al animal rápidamente se transformó en interés profesional, cuando notó algo en los monitores que acompañaban los signos vitales de Miguel. «Por favor, no se preocupen», dijo ella al percibir el pánico en los ojos de la familia. «No voy a solicitar la retirada del perro. De hecho», se acercó a los monitores, ajustando sus gafas de montura fina. «Esto es fascinante. Los signos vitales de Miguel, que venían deteriorándose progresivamente en los últimos días, ahora presentaban una sutil, pero innegable mejora. Su presión arterial estaba más estabilizada, la frecuencia cardíaca menos errática, y la saturación de oxígeno había aumentado algunos puntos». Mientras la médica examinaba los datos con creciente interés, Canelo comenzó a demostrar un comportamiento peculiar. El labrador, todavía acostado próximo a la cama, estiró el cuello y comenzó a olfatear insistentemente el pecho de Miguel, específicamente el lado derecho, cercano al hígado. Su hocico presionaba suavemente la área, como si intentara comunicar algo. Ricardo, que siempre había tenido una conexión especial con animales y consideraba seguir carrera en medicina veterinaria, fue el primero en notar. «Está intentando mostrar algo», comentó, apuntando al comportamiento del perro. «Vean cómo insiste siempre en el mismo lugar». Inicialmente, el comentario fue recibido con sonrisas complacientes, la familia atribuyendo el comportamiento a la nostalgia o a algún instinto canino aleatorio. Sin embargo, la doctora Patricia, formada en una universidad conocida por abordajes médicos integrativos, observaba la escena con creciente curiosidad. Los 15 minutos acordados con doña Carmen se agotaron rápidamente. Cuando la enfermera jefe regresó para indicar que era hora de partir, algo inesperado sucedió. Canelo, el gentil labrador que nunca había demostrado comportamiento agresivo alguno, se rehusó a moverse. Cuando Ricardo intentó jalarlo de la correa, el perro emitió un gruñido bajo y defensivo, posicionándose aún más cerca de la cama. La familia quedó perpleja. Este no era el comportamiento típico de Canelo, conocido por su docilidad y obediencia. Avergonzados y temerosos de causar problemas a doña Carmen, que ya había arriesgado su posición al permitir la visita, intentaron nuevamente remover al animal, ahora con Juan uniéndose al esfuerzo. Fue cuando la doctora Patricia, que observaba todo con interés clínico, hizo una intervención sorprendente. «Déjenlo quedarse un poco más», solicitó ella, para asombro de todos. «Hay algo sucediendo aquí que merece nuestra atención». Volviéndose hacia doña Carmen, la médica explicó que pretendía realizar algunos exámenes adicionales inmediatamente y que la presencia del perro podría ser relevante para sus observaciones. La enfermera jefe, a pesar de la evidente preocupación por los protocolos, asintió. En sus largos años de profesión, había aprendido a confiar en el instinto de los buenos médicos. 30 minutos, concedió ella, ajustando el reloj de pulsera. Ni un segundo más. Durante la media hora siguiente, el cuarto 412 se transformó en un escenario para uno de los episodios más extraordinarios de aquel hospital provincial. La doctora Patricia, asistida por un médico residente recién llegado,
realizó una serie de exámenes físicos a Miguel, concentrándose particularmente en el área que tanto intrigaba a Canelo. Con cada toque, cada presión aplicada, el comportamiento del perro cambiaba sutilmente, gruñendo cuando la presión parecía causar incomodidad a Miguel, relajándose cuando la médica se alejaba. «Es como si nos estuviera guiando», murmuró la doctora Patricia, más para sí misma que para los presentes. Al término de aquella insólita sesión de exámenes, la médica solicitó una batería de nuevos tests, incluyendo exámenes de sangre específicos y una ultrasonografía dirigida. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos, un brillo de esperanza mezclada con duda científica, que no pasó desapercibido por la familia. «Necesitaré que se lleven a Canelo ahora», dijo ella finalmente, «pero me gustaría hablar con todos ustedes después de los resultados de estos exámenes». Las 2 horas siguientes fueron llenas de una tensa espera en el pasillo. Canelo, finalmente persuadido a dejar el cuarto con la promesa de que volvería, fue llevado a Vinusintosi, casa por Ricardo. El resto de la familia aguardaba, cada uno lidiando con la ansiedad a su manera. Juan caminando de un lado a otro, Ana mordisqueando las uñas ya gastadas, Sofía perdida en oraciones silenciosas. Cuando la doctora Patricia finalmente apareció, su semblante era grave, pero no de la forma devastadora que todos temían. Conduciéndolos a una pequeña sala de reuniones al final del pasillo, cerró la puerta y respiró hondo antes de empezar a hablar. Lo que voy a decir ahora podrá sonar confuso, quizás incluso improbable. Inició, ajustando las gafas en un gesto nervioso. Pero los resultados preliminares de los nuevos exámenes sugieren que pudieron haber habido imprecisiones en el diagnóstico inicial del señor Miguel. Juan fue el primero en reaccionar, inclinándose en la silla con los ojos fijos en la médica. «¿Qué exactamente significa eso, doctora?» «Significa», ella escogió las palabras cuidadosamente, «que la condición de su padre puede no ser el cáncer de páncreas en etapa terminal como diagnosticamos inicialmente. Estamos ahora considerando la posibilidad de una combinación de problemas tratables que, debido al historial familiar y a algunos síntomas superpuestos, fueron erróneamente interpretados como malignos». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias: esperanza, desconfianza, confusión. Ana fue quien lo rompió, su voz cortante reflejando años de frustración acumulada. «¿Nos está diciendo que mi suegro fue erróneamente diagnosticado con una enfermedad terminal? ¿Que pasamos por los últimos meses creyendo que él estaba muriendo por un error?» La médica no retrocedió ante la acusación implícita. «La medicina no es una ciencia exacta, señora López. Trabajamos con probabilidades, evidencias, experiencias anteriores. El diagnóstico inicial se basó en exámenes que indicaban un cuadro específico, consistente con el historial familiar del paciente». «Entonces, ¿qué cambió?», preguntó Sofía, su voz temblorosa de emoción contenida. «El perro», respondió la médica simplemente. «El comportamiento de Canelo nos llevó a investigar un área específica que no había recibido suficiente atención en nuestros exámenes iniciales, y lo que encontramos fue algo raramente diagnosticado, una condición hepática autoinmune que, cuando tratada adecuadamente, puede revertir muchos de los síntomas graves que su abuelo presenta». La explicación técnica que siguió pasó en gran parte desapercibida por la familia, aturdida con la noticia. Palabras como marcadores serológicos, tratamiento inmunosupresor y pronóstico favorable flotaban en el aire, captadas fragmentariamente. Fue Juan quien finalmente trajo la conversación de vuelta a la cuestión central. «¿Nos está diciendo que mi padre puede vivir?» La doctora Patricia se permitió una sonrisa discreta. «Estoy diciendo que existe una posibilidad real de tratamiento. No puedo prometer curación completa. La edad del señor Miguel y su estado general debilitado son factores complicadores. Pero, sí, con el tratamiento adecuado,
tenemos razones para creer que él podrá tener más tiempo y con calidad de vida significativamente mejor. Al regresar al cuarto, encontraron a Miguel despierto, con una lucidez que no demostraba hacía semanas. Cuando le explicaron lo que había sucedido, escuchó en silencio, su rostro arrugado impasible. Solo cuando mencionaron el papel crucial de Canelo en todo el proceso, una lágrima resbaló por el rabillo de su ojo. «Siempre supe que era especial», murmuró, mirando por la ventana donde el sol de la mañana ahora brillaba plenamente. Elena decía que tenía un don. En las semanas siguientes, un nuevo plan de tratamiento fue implementado. Con cada pequeño progreso, la familia celebraba silenciosamente, temerosa de alimentar esperanzas excesivas. Miguel, por su parte, mostraba una determinación sorprendente para alguien que hacía poco se preparaba para morir. Seguía rigurosamente todas las orientaciones médicas, él que siempre había sido el epítome del paciente difícil. «Cada pastilla me acerca a casa», explicaba cuando se le preguntaba sobre su súbita obediencia. A Canelo, aprovechando el éxito inexplicable de aquella primera visita, la doctora Patricia consiguió una autorización especial de la dirección del hospital para que Canelo pudiera visitar regularmente, como parte de un programa experimental de terapia asistida. Estas visitas rápidamente se convirtieron en el punto álgido de las semanas de Miguel, momentos en que los enfermeros notaban mejoras visibles en sus signos vitales y estado de ánimo. Fue durante una de esas visitas, al final del primer mes de tratamiento, que un nuevo personaje entró en aquella historia ya extraordinaria: Ricardo Hernández, un joven veterinario recién establecido en la región. Oyó hablar del caso a través de la creciente red de rumores del pequeño pueblo. Intrigado por los relatos sobre el comportamiento diagnóstico de Canelo, decidió visitar el hospital. Presentándose a la familia, explicó su interés profesional en el caso, pidiendo permiso para observar a Canelo durante una de las visitas. Lo que él notó, sin embargo, fue algo completamente inesperado. ¿Se dieron cuenta de que Canelo parece estar presentando algún desconfort?, preguntó después de observar al labrador por algunos minutos. La familia, tan enfocada en la recuperación sorprendente de Miguel, admitió que no había notado nada diferente en el comportamiento del perro. Ricardo apuntó entonces a sutiles señales: la respiración ligeramente más laboriosa, la forma en que el animal ocasionalmente se acostaba favoreciendo un lado específico, la disminución en el entusiasmo que normalmente demostraba. Con el permiso de la familia, el veterinario realizó allí mismo un examen preliminar al labrador. Su expresión se tornó gradualmente más seria, conforme palpaba diferentes partes del cuerpo del animal, prestando particular atención al tórax. «Creo que Canelo puede estar con un problema cardíaco no diagnosticado», informó, la preocupación evidente en su voz. «Sería importante realizar algunos exámenes más detallados para confirmar, pero estoy detectando arritmia y posiblemente un soplo». La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie. El perro que había ayudado a salvar a su dueño también necesitaba ser salvado. La noticia cayó como un peso sobre la familia, especialmente sobre Miguel, que absorbió la información con una expresión de profunda tristeza. «¿Cuánto costará el tratamiento?», preguntó Juan, ya mentalmente calculando los recursos familiares, ya comprometidos con los gastos hospitalarios. Ricardo fue honesto. El tratamiento para condiciones cardíacas en animales ancianos no era simple ni barato. Implicaría medicación continua, posiblemente procedimientos especializados y monitoreo constante. Fue en este momento que Sofía, siempre la más conectada con la comunidad local a través de su trabajo como profesora, tuvo una inspiración. «Nuestro pueblo siempre se ha enorgullecido de cómo nos cuidamos unos a otros», dijo ella, sus ojos brillando con determinación. «Vamos a organizar una campaña para ayudar a Canelo. Estoy segura de que muchas personas querrían retribuir lo que él hizo por el abuelo». La idea
al principio recibida con escepticismo moderado por Juan y Ana. Rápidamente cobró vida propia cuando Sofía comenzó a compartir la historia en las redes sociales y con sus alumnos. La narrativa del perro que diagnosticó una condición que los médicos habían pasado por alto, potencialmente salvando a su dueño anciano, capturó la imaginación colectiva de la pequeña comunidad. En menos de una semana, lo que comenzó como una simple colecta en línea, se transformó en un movimiento comunitario. La campaña Salven a Canelo se extendió por el pueblo como un incendio benévolo. Tiendas locales colocaron cajas de donación. Junto a las cajas registradoras, la panadería de la esquina creó galletas en forma de hueso, con parte de las ganancias destinadas al tratamiento. Y la escuela donde Sofía daba clases organizó una feria benéfica temática sobre la relación entre humanos y animales. El fenómeno no pasó desapercibido por los medios regionales. Una reportera del periódico de la capital vecina, encantada con la historia, produjo una nota de página entera titulada El perro que diagnosticó lo impensable. La reportaje no solo relataba los hechos extraordinarios del caso, sino que también incluía entrevistas con especialistas discutiendo el creciente campo de estudios sobre la capacidad de perros para detectar enfermedades en humanos. Mientras la comunidad se movilizaba en torno a Canelo, Miguel continuaba su lenta pero constante recuperación. El tratamiento para su condición autoinmune era exhaustivo. Sesiones de plasmaféresis, medicación inmunosupresora, monitoreo constante de su función hepática. Pero por primera vez en meses, había colores volviendo a su rostro, fuerza en su voz y, lo más importante, la voluntad de vivir que parecía haber abandonado al viejo carpintero. En el tercer mes de tratamiento, coincidiendo con el festival tradicional del pueblo dedicado a los animales y su conexión espiritual con los humanos, una tradición local que se remontaba a los orígenes rurales de la comunidad, la familia fue sorprendida con una invitación especial. El padre Joaquín, figura respetada en la comunidad, no solo por su papel religioso, sino por su historial de trabajo social, solicitó que Miguel y Canelo fueran los invitados de honor de la ceremonia central del festival, la bendición anual de los animales en el atrio de la iglesia principal. Sería importante para nuestra comunidad, explicó el religioso durante su visita al hospital. Su historia nos recuerda la profunda conexión que puede existir entre humanos y animales, algo que nuestros ancestros siempre supieron y que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir. Aunque todavía internado, Miguel recibió permiso médico para una breve salida, siempre que fuera acompañado por un profesional de la salud. El día del festival, apoyado en una bengala y en el brazo firme de Juan, fue transportado hasta la iglesia en una silla de ruedas. Canelo, ahora también medicado para su condición cardíaca, caminaba serenamente a su lado, como si comprendiera la solemnidad de la ocasión. La plaza central estaba decorada con cintas coloridas y flores silvestres. Niños corrían con sus mascotas, perros de todas las razas y tamaños, gatos reacios en correas decorativas, incluso una cabra enana que pertenecía a la familia del panadero. Ancianos sentados en bancos de madera compartían historias sobre los animales que marcaron sus largas vidas. Cuando Miguel y Canelo llegaron, un silencio respetuoso se instaló momentáneamente, seguido por aplausos espontáneos. El viejo carpintero, visiblemente emocionado, saludó tímidamente a las personas que se acercaban para saludarlo, muchas trayendo pequeños recuerdos. Una galleta casera para Canelo, una tarjeta hecha a mano por niños de la escuela, un ramo de flores silvestres, recogidas aquella mañana. Durante la ceremonia, el padre Joaquín le obsequió a Miguel una medalla de San Francisco de Asís, patrón de los animales, para recordar que a veces los ángeles vienen con 4 patas, explicó al colocar la medalla plateada en las manos temblorosas del anciano. Canelo recibió una bendición especial, siguiendo una tradición centenaria de la región.
donde se creía que los animales bendecidos en este festival específico recibían protección extra contra enfermedades y peligros. El labrador, como si comprendiera el ritual, permaneció excepcionalmente quieto mientras el padre asperjó algunas gotas de agua bendita sobre su cabeza dorada. Al regresar al hospital aquella noche, Miguel parecía transfigurado por la experiencia. Por primera vez desde el inicio de su enfermedad, habló abiertamente sobre el futuro. Planes para reformar el pequeño depósito en el fondo de su casa, transformándolo en un taller menor donde podría volver a practicar la carpintería como hobby. Adaptaciones que le gustaría hacer en su casa para facilitar su movilidad reducida. Incluso un viaje que siempre había soñado hacer con Elena a la Riviera Maya, que ahora pensaba realizar con la familia. El quinto mes trajo la noticia que todos esperaban ansiosamente. Miguel recibiría el alta hospitalaria. Su condición, aunque todavía requiriendo cuidados continuos y monitoreo regular, estaba suficientemente estabilizada para que pudiera continuar el tratamiento en casa. La doctora Patricia, al entregar los documentos de alta y la extensa lista de recomendaciones y medicamentos, hizo cuestión de compartir algo que venía guardando. Estudié su caso con colegas de todo el país, señor López, explicó ella, sentada en el borde de la cama que pronto sería desocupada. El comportamiento de Canelo no fue coincidencia. Existen estudios preliminares sobre perros que logran detectar alteraciones químicas en el cuerpo humano, indicando enfermedades antes incluso de manifestar síntomas clínicamente detectables. Su caso será incluido en una investigación que estamos iniciando sobre este fenómeno. El regreso a casa fue marcado por una cálida recepción organizada por los vecinos. El portón decorado con globos, una pancarta de bienvenida extendida, el frente de la casa, una mesa con bocadillos simples pero preparados con cariño evidente. Canelo, que aguardaba ansiosamente en el jardín, fue el primero en recibir a Miguel, saltando alegremente a pesar de su propia condición cardíaca, ladrando con entusiasmo renovado al ver a su humano finalmente regresando al hogar. Pero la euforia inicial pronto dio paso a nuevos desafíos. Miguel, acostumbrado a una vida de absoluta independencia, ahora se veía limitado por su movilidad reducida, por el cansancio constante que acompañaba su condición, y por la necesidad de ayuda para tareas que antes realizaba sin pensar: bañarse, vestirse, preparar sus propias comidas. Para un hombre que había construido su identidad en torno a la autosuficiencia, esta nueva realidad era frecuentemente más difícil de aceptar que la idea de la muerte que lo había rondado meses antes. Prefiero morir a ser una carga, refunfuñaba, en las noches en que la frustración se volvía insoportable. Igualmente desafiante era la nueva rutina de cuidados con Canelo. El labrador, ahora también medicado, necesitaba atención especial, una dieta controlada, ejercicios limitados, medicación en horarios precisos. Miguel, que siempre había sido el principal cuidador del perro, ahora apenas lograba abrir los frascos de medicamentos con sus dedos endurecidos por la artritis y debilitados por la larga hospitalización. Fue en este escenario de ajustes difíciles que el más improbable de los refuerzos llegó. Elena, la hija mayor de Miguel, que vivía en otro estado y mantenía contacto mínimo con la familia hacía años debido a antiguos desacuerdos relacionados con la herencia dejada por Elena, sorprendió a todos apareciendo sin aviso previo en una mañana lluviosa de domingo. «Vine a ayudar», anunció simplemente, depositando sus maletas en el pasillo como si nunca se hubiera ido. Su mirada evitaba la del padre, concentrándose en cambio en el labrador que la olfateaba curiosamente, sin reconocerla plenamente después de tantos años. Solo más tarde, en una conversación privada con Sofía, Elena revelaría su verdadera motivación. No fueron solo las noticias sobre la salud del padre lo que la trajeron de vuelta, sino específicamente las menciones a Canelo en las llamadas ocasionales con el hermano. El labrador había sido elegido por ella como un regalo para los padres después de la jubilación de Miguel, un intento de llenar el vacío que su propia ausencia había dejado. Cuando supo del papel crucial que el animal había desempeñado,
En el vuelco médico del padre, sintió que era una señal, una segunda oportunidad para reconciliaciones largamente aplazadas. La convivencia forzada reavivó antiguos conflictos. Miguel, con su terquedad característica, resistía los intentos de Elena de organizar la casa y su rutina médica. Elena, por su parte, traía consigo años de rencores no resueltos, que emergían en los momentos más inesperados. Al encontrar una antigua fotografía familiar de la cual había sido recortada, al percibir que su cuarto de infancia había sido transformado en depósito, al notar que su nombre raramente era mencionado en las conversaciones familiares. Durante una tarde particularmente tensa, cuando padre e hija discutían acaloradamente sobre decisiones del pasado, Miguel, acusando a Elena de abandono, ella replicando sobre años de favoritismo dirigido a Juan. Algo extraordinario sucedió. Canelo, normalmente tranquilo durante las disputas familiares, súbitamente se posicionó entre los dos, ladrando insistentemente, alternando miradas entre ambos como si los regañara. El comportamiento era tan inusual, tan deliberado en su intención, que padre e hija interrumpieron la discusión, sorprendidos. Por un momento solo contemplaron al labrador, que continuaba en su posición mediadora, respirando pesadamente debido al esfuerzo inusual para su corazón debilitado. «Creo que nos está diciendo que dejemos de actuar como niños», comentó Elena finalmente, una sonrisa renuente surgiendo en la comisura de sus labios. Miguel no respondió inmediatamente. Observaba al perro con una expresión compleja, parte admiración, parte vergüenza. «Siempre fue más sabio que nosotros», murmuró por fin. Este comportamiento mediador de Canelo se volvió frecuente en las semanas siguientes, como si el animal comprendiera la importancia de la reconciliación familiar para el bienestar completo de su dueño. Siempre que las voces se elevaban, allí estaba él, interponiéndose físicamente o llamando la atención con ladridos cortos y determinados. Gradualmente, casi imperceptiblemente, la dinámica entre padre e hija comenzó a cambiar. Las conversaciones, antes limitadas a los aspectos prácticos de los cuidados diarios, lentamente se expandieron para incluir memorias compartidas, actualizaciones sobre la vida de Elena en otra ciudad y, eventualmente, las cuestiones más profundas que habían causado el distanciamiento inicial. En el 7º mes después de aquel fatídico día en el hospital, cuando Miguel había pedido ver a Canelo una última vez, un contratiempo asustó a la familia recién reconciliada. Durante un paseo en el jardín, más largo de lo recomendado por los médicos, el anciano sufrió una caída. No fue grave, ningún hueso roto, solo algunos moretones y un susto considerable, pero suficiente para provocar una recaída temporal en su condición. Confinado nuevamente a la cama por algunos días, Miguel atravesó un periodo de introspección sombría. La caída, consecuencia directa de su insistencia en hacer más de lo que su cuerpo permitía, sirvió como un duro recordatorio de las limitaciones impuestas por la edad y la enfermedad. Fue durante este periodo que finalmente verbalizó lo que quizás era el núcleo de sus luchas internas a lo largo de toda la vida. «Necesito aceptar que necesitar ayuda no me hace menos persona», confesó una noche a Elena, que le hacía compañía, en su cuarto mientras organizaba los muchos medicamentos. «Pasé la vida entera pensando que depender de los demás era una debilidad. Quizás el verdadero error fue no percibir que somos todos interdependientes». Era una admisión simple, pero profundamente significativa para un hombre que había construido toda su identidad en torno a la autosuficiencia. Elena, reconociendo el peso de aquellas palabras, simplemente sostuvo la mano del padre, un gesto de conexión que valía más que cualquier respuesta verbal. En el 8º mes después del diagnóstico inicial, una noticia inesperada llegó a través de doña Carmen, que había mantenido contacto con la familia. El hospital provincial, inspirado directamente por la historia extraordinaria de Miguel y Canelo, inauguraría oficialmente un programa permanente de terapia asistida por animales.
La enfermera jefe, ahora elevada a la posición de coordinadora del nuevo departamento, hizo cuestión de que ambos, hombre y perro, fueran los invitados especiales de la ceremonia de inauguración. La ocasión, organizada con la simplicidad característica de los eventos comunitarios de aquella región, reunió a profesionales de la salud, pacientes beneficiados por los proyectos piloto ya iniciados y representantes de la comunidad local. Miguel, todavía usando bengala pero visiblemente más fuerte que en los meses anteriores, compareció acompañado por toda la familia, incluyendo a Elena, que había decidido prolongar su estancia inicialmente temporal. Canelo, luciendo una bandana azul especialmente confeccionada para la ocasión, caminaba orgullosamente al lado de su humano, su condición cardíaca estabilizada gracias al tratamiento financiado por la generosidad comunitaria. Ocasionalmente, se detenía para recibir una caricia o aceptar un bocadillo ofrecido por algún admirador. Su fama local, ahora sólidamente establecida como el perro que diagnosticó lo impensable. Durante la pequeña ceremonia, después de los discursos oficiales y el tradicional corte de cinta, Ricardo, el nieto que siempre había demostrado interés especial por Canelo, pidió hacer un anuncio personal. Con el permiso de los organizadores, el joven de 19 años se posicionó delante de los presentes, visiblemente nervioso pero determinado. Muchos de ustedes saben que yo estaba a punto de iniciar la Facultad de Derecho el próximo semestre, comenzó él, su voz ganando firmeza conforme hablaba. Era el plan desde siempre. Seguir los pasos de mi padre, entrar al despacho familiar eventualmente. Pero en los últimos meses, he sido testigo de algo que cambió profundamente mi perspectiva sobre lo que quiero hacer con mi vida. Mirando directamente al abuelo y a Canelo, sentados en la primera fila, Ricardo anunció su decisión. Había decidido cambiar su trayectoria académica, abandonando el derecho corporativo para estudiar medicina veterinaria. Mi abuelo y Canelo me enseñaron que las conexiones más profundas trascienden palabras, explicó, la emoción evidente en su voz juvenil. Quiero dedicar mi vida a entender y fortalecer esos lazos entre humanos y animales, especialmente cuando pueden salvar vidas. Juan, inicialmente silencioso ante el anuncio inesperado, fue el primero en levantarse y abrazar a su hijo. Un gesto que sorprendió tanto a Ricardo como a los familiares que conocían la rigidez con la que el abogado tradicionalmente trataba cuestiones de carrera. La historia que comenzó con un último pedido, ver a Canelo una vez más antes de partir, se había transformado en un nuevo comienzo multifacético. Para Miguel, que ahora disfrutaba cada día con su fiel compañero, consciente de que ambos vivían un tiempo extra concedido por circunstancias extraordinarias. Para Elena, que encontró un camino de vuelta a sus raíces familiares. Para Ricardo, que descubrió su verdadera vocación. Para la comunidad local, que había sido testigo del poder transformador de la conexión entre un hombre y su perro. Mientras observaba a su nieto siendo felicitado por los presentes, Miguel se inclinó para acariciar la cabeza de Canelo, que descansaba tranquilamente al lado de su silla. Siempre lo supiste, ¿verdad?, susurró al oído atento del labrador. Que todavía teníamos historias para vivir juntos. Canelo, como si comprendiera perfectamente las palabras, levantó la mirada hacia su humano, sus ojos castaños repletos de aquella sabiduría ancestral que solo los mejores amigos del hombre parecen poseer. En aquella mirada silenciosa residía una verdad que todos allí habían aprendido de la manera más extraordinaria, que a veces el remedio más poderoso no viene en frascos, sino en 4 patas y un corazón leal.